Buenos días, chicos. Noticias de hoy, vale. Las dejo hechas ya tempranitas, así que igual luego hay más actualizaciones, pero bueno, así quedan hechas ya a las 9 de la mañana, vale. Desde la ONU, los principales titulares son la trata de esclavos, el crimen de lesa humanidad más grave de la historia, vale. Con el voto en contra de Argentina, Estados Unidos e Israel, la Asamblea General aprobó esta declaración que condena un sistema de explotación que se prolongó durante 4 siglos y un régimen mundial que codificó a los seres humanos y a sus descendientes como propiedad hereditaria, enajenable y perpetua. A día de hoy sigue existiendo el esclavismo, ¿vale? El sistema, contrato laboral, etcétera, etcétera, pues aún lo hablaba, que el sueldo apenas da para pagar alquiler, luz, agua y todo eso, y al final pues era lo que proporcionaba el esclavista al esclavo, ¿vale? Alojamiento y comida, y a cambio de trabajo. La jornada laboral puede no ser la que era antes y las condiciones obviamente no son las mismas, ¿vale? Pero simplemente es una forma de maquillar que el mundo se sigue sosteniendo igual que antes, ¿vale? El Comité de la ONU alerta sobre desapariciones forzadas en Ecuador. 273 millones de niños ya no van a la escuela y la guerra en Oriente Medio no hará más que agravar la crisis. Y eso es así, ¿vale? La educación siempre es la base del avance, ¿vale? Del progreso. Educación, respeto y cultura, ¿vale? Siempre y cuando, y lo que tiene la guerra es utilizar la violencia y no argumentar, ¿vale? No imponer la cultura, el respeto y el avance, ¿vale? Intelectual, sino que prioriza la ley del más fuerte y son los que ganan, ¿vale? De hecho, es un poco lo que está haciendo Trump con Irán, ¿vale? Los deja en una posición en la que prácticamente no se los deja derrotados militarmente, ¿vale? Y luego les ofrece pues un trato, ¿vale? Y obviamente pues ellos dicen que van a seguir existiendo, pero bueno, simplemente hay que pensar en la gente, ¿vale? No hay que pensar en lo que quiera cada uno o en lo que sea que esté moviendo, como puede ser el ego, ¿vale? Pero Trump el primero, Irán rechaza negociar el plan de paz, vale, la guerra persiste entre ecos de un posible plan de paz, pero suena difícil, vale. Chicos de 13 años me han provocado, el anterior obispo de Tenerife, a una víctima para justificar los abusos. Pues van a decir cualquier burrada, vale. Ellos siempre van a intentar justificar este tipo de cosas. Al final es el adulto el que tiene que tener la responsabilidad, vale. No es el menor y da igual, y las excusas, pues ya lo de el sentirse provocado por un menor, ¿vale? Pues ya dice más de lo que a él le gustaría, ¿vale? Algo se retorce en la ultraderecha italiana. Bueno, de hecho Italia cuando fue del tema de la flotilla, fue de los países que más fuerza hizo, ¿vale? Y donde los sindicatos y todo eso estaban a la orden del día. Puede ser porque quedaron escarmentados después de meter ahí a la ultraderecha y actúan más fuerte, ¿vale? Más fuerte que nunca. O pues porque son así, ¿vale? Independientemente de lo que las mayorías voten. Como siempre decimos, hay algo que muestra todo esto y es la cultura general, ¿vale? La inteligencia colectiva de cada sitio, y que gane la ultraderecha siempre es un indicativo de falta de cultura y de falta de conocimientos de política, ¿vale? Luego este tipo de cosas como los sindicatos y así pues tienden a mostrar una realidad totalmente adversa. Por lo tanto, puede ser que vayan a cambiar las cosas de cara a otras futuras elecciones, o simplemente pues que toda esta gente que luchó a favor de Palestina son minoría, ¿vale? Y lo que conforma el gobierno de ultraderecha pues son las mayorías incultas, ¿vale? Luego vamos a ver un par de vídeos, ¿vale? Significa realmente un desahucio, no es un trámite, no es un papel, es esto. Ayer, en Manilva, Málaga, desahuciaron a 62 personas, familias enteras. ¡Tenéis que esperar a la comisión judicial! ¡Esta entrada es ilegal! Más de 100 guardias civiles desplegados para echar a gente de su casa, como si fuesen delincuentes, sin ayuda, porque cuando las familias pidieron ayuda, la comitiva judicial se negó a hablar, se negó a negociar, se negó incluso a permitir la presencia de servicios sociales.
Una mujer incluso se desplomó en mitad del desahucio. Tuvo que ser atendida por una ambulancia. Porque esto no va de viviendas, va de vidas. Y mientras tanto, las familias acabaron en un polideportivo, no por voluntad institucional, por presión social. Ahora la pelota está en manos del Ayuntamiento y de la Junta. La pregunta es sencilla: ¿van a garantizar una alternativa digna o van a mirar hacia otro lado como siempre? Porque lo que pasó en Manilva no es una excepción, es el modelo. Y el modelo, si no se pelea, te deja sin casa. Bueno, este vídeo evidencia la necesidad de más inversión en políticas públicas, ¿vale? En recursos públicos, porque es el Estado, ¿vale? El que tiene que proporcionar una vivienda social, una vivienda a todo ciudadano, ¿vale? La Constitución así lo dicta. El problema es que obviamente, pues, tenemos declaraciones de partidos como el PSOE, que es socio mayoritario, diciendo que la vivienda es un bien de mercado, no un derecho constitucional, ¿vale? Y como es un bien de mercado, no piensan intervenir los precios, ¿vale? Y lejos de intervenir los precios, pues hay gente que se ve en estas situaciones, ¿vale? Yo tengo un caso actual, convivo con una persona que no está bien de la cabeza, en el piso de arriba, cierta parte es mi propiedad y yo no tendría ningún problema si no fuera por todo el escándalo que llega a montar y todo lo que hay que aguantar, ¿no? Incluso llegando a entrarme en casa. Entonces, en este caso, teniendo ya que no estar ahí desde un principio, el Estado, si los servicios públicos fueran como tendría que estar, pues tendrían que ser, pues ya sería el Estado el que le hubiera proporcionado una casa, una vivienda, ¿vale? En el momento en el que se divorcia, en vez de darle 3 años en el que tiene que estar en la casa de su exmujer, ¿vale? Entonces ya eso, ya para empezar, ya tendría que haber sido el Estado el que resuelve eso y por ejemplo, 2 personas divorciadas, mi madre divorciada no tiene por qué aguantar a su exmarido en el piso de arriba en su casa, ¿vale? Como por encima era propiedad suya, pero la ley, el divorcio y así lo dictaba. Pues por poner un ejemplo, ¿vale? Pero nadie está diciendo que se tenga que quedar en la calle, lo que se está diciendo es que los servicios públicos están para algo, ¿vale? Y que no lo tiene que hacer, pues, la vivienda de la que fue su mujer en otro momento, ¿vale? Y cuando se están precisamente divorciando. Y mucho menos ahora, pues que obviamente pues hay que aguantar y ciertas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece que el malo, pues, en vez de ser el Estado, ¿vale? En vez de reclamar al Estado las cosas como hay que reclamárselas, pues parece que es una persona, pues, que intenta, pues, vivir tranquila, ¿vale? En su casa, como puedo ser yo. Y tengo que verme, pues, metido en esto, ¿vale? Precisamente por cosas que no se supieron hacer en su momento. Por poner un ejemplo, ¿vale? Nadie está justificando los desahucios, pero lo que evidencia el hecho de que esta gente se quede en la calle no es que hayan incumplido contratos, se les haya acabado, etcétera, etcétera, sino que el propio gobierno, ¿vale? El propio Estado debería proporcionar una vivienda digna a cada uno. Y esa gente, lejos de acabar en un polideportivo, lo que tendría que haber sido es pues ya estar viviendo desde hace mucho en una vivienda social si no pueden costeársela, ¿vale? Porque eso es así y no se juega con ese tipo de cosas, ¿vale? Porque mirábamos la mujer desmayada que venga a desahuciarte a tu casa, a la que lleva siendo, pues sabe Dios cuántos años, es duro, ¿vale? Vale, vamos a ver otro vídeo. Amigo Pito, acabo de ver la película Torrente. Ya no entramos a valorar el blanqueo a través del humor de ciertos personajes porque caeríamos en el insulto. Vamos a otra cosa. A esto de Santiago Segura, que es contradicción en estado puro. Mis opiniones me las guardo para mí, generalmente. Mis opiniones me las guardo. Y acto seguido... Las trans en España no han tenido nunca ningún problema. Y remata. De repente sacan una ley trans muy agresiva, que vaya un señor con barba y diga: yo es que me siento mujer, a comisaría y le voy a llenar un carnet. Esto lo dice justo ahora. Justo cuando la realidad le estalla en la cara. La noche del sábado, en La Bañeza, León, una mujer trans, Bianca Lisbeth Fernández, fue brutalmente agredida. Se cometió una paliza brutal hacia mi persona, al grito de maricón, travelo, travesti. Iban a acabar con mi vida, la gente estaba gritando que me iban a matar, que vale ya, que eran unos bestias. Y los golpes no cesaron hasta que nos llegó la policía y la Guardia Civil. Entre 8 y 10 personas, insultos, paliza, casi pierde un ojo, la cara destrozada. Todo por entrar al baño de mujeres. Y fui al servicio de mujeres, que es el género que me corresponde. Lo pone en mi DNI y aunque no lo pusiera,
soy una mujer trans, soy mujer. Pero oye, en España no hay ningún problema, debe ser casualidad. En España no han tenido nunca ningún problema. O debe ser que hay gente que decide no mirar. ¿Por qué tengo yo que resolver ese problema? Negar la violencia no la elimina, la legitima. Y nadie tiene que ganarse ser quien es. Nadie. Así que no es un debate. Es gente a la que están señalando y gente a la que están pegando. Y mientras algunos hacen de cuñados dentro y fuera de la pantalla, otras están poniendo el cuerpo. Y eso sí que no tiene ninguna gracia. Somos el punching ball, parece ser, de la sociedad de las chicas trans, y cuando estamos solas se nos ataca en manada y eso no lo debemos consentir. El sábado 28 va a haber una manifestación en Madrid, en la Plaza Perolo, para erradicar este odio y esta agresión, para que no sea simplemente una agresión más ni un número más, y también dar las gracias de que tengo voz para estar allí y voy a gritar con mucha fuerza ese día y vamos a por todas. Una vez más, repetir pues que es muy importante lo que dice de que la opinión se la guarda para él, pues desde posiciones públicas, etcétera, etcétera, es un error, ¿vale? Cuanto más visibilizar, pues precisamente la violencia que sufren. Una cosa es que esté muy normalizado el colectivo trans y otras que no sufran violencia, ¿vale? Y normalizado depende de en qué círculo te muevas, ¿vale? Porque lo que podemos ver es esto, ataques en manada, etcétera, etcétera. Lejos de vivir tranquilos sus vidas sin molestar a nadie, pues son víctimas de agresiones, ¿vale? Simplemente pues por ser quienes son. Y eso es el día a día de las personas trans, ¿vale? Tienen una especie de asociación donde recogen precisamente todas las denuncias en ese sentido, ¿vale? Y hay un montón de ellas al día, ¿vale? Por eso que lo primero está desacertado al decir pues que siempre vivieron bien las personas trans, ¿vale? Cuando no es así, o del colectivo. Y lo segundo diciendo pues que lo de la opinión se la guarda para él. Cuando precisamente vemos el ejemplo que ponían el otro día de este tío que incluso contra una figura mucho más representativa, que es un presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Y en cambio, pues él le sigue bailando el juego a los de siempre. Pero por interés, al final la derecha las personas que más dinero tienen, pues tienden a votar a la derecha, ¿vale? Porque tienden a mirar más por los intereses de los que más tienen, ¿vale? Y es bastante difícil encontrarse a alguien que tenga mucho dinero y que sea de izquierda. Pero es eso, y aparte en la película nueva, pues blanquea o hace publicidad de figuras como Vox y así, ¿vale? Y entonces pues se le echaron un poco encima, ¿vale? Y todo eso, porque luego, como dice él, pues independientemente de la opinión que tengan, ¿vale? O de su opinión propia, pues mucho menos seguir dando publicidad y todo eso, pues a gente que quiere volver a la España de antes, ¿vale? Y eso sí que es un peligro. Pero bueno, a esta gente no le va a pasar lo que le pasa, la realidad que viven las personas trans. La asunta, vamos ya con Galicia, ¿vale? Porque en prensa nacional poco más hay, aparte de los titulares, ¿vale? Los principales titulares, que son pues lo del tratado de Trump y poco más, ¿vale? Se centran sobre todo en eso, en dar publicidad pues La Asunta profundiza en las medidas para permitir plantar eucalipto en zonas en las que antes lo había prohibido. Altos niveles de mercurio y riesgo para las islas atlánticas. Ecologistas alegan contra el plan de la Asunta para dragar el Lérez. Pues la Asunta siempre en contra de todo lo que viene siendo cualquier ecosistema, ¿vale? Lo importante para ellos son los beneficios y la capacidad de producción de las empresas. Y punto. Comienza la cuenta atrás para limitar las agendas de los médicos a 30 pacientes. Este trimestre va a ser duro. Pontevedra dice basta a las obras interminables de la línea de alta tensión. La Comisión de Urbanismo emitió una queja formal a la empresa responsable de los trabajos, UFD Distribución, y a la promotora Unión Fenosa, exigiendo que se acelere la finalización de la intervención. Defensa Animal sugiere usar pienso esterilizador e instalar palomares para controlar la población de aves en Pontevedra. Irán prepara una ley para cobrar peaje en Hormuz y Trump insiste en que el régimen quiere negociar. Meta y YouTube condenados a pagar mucho dinero, ¿vale? Por una denuncia. Salió ayer la noticia y no la comenté, pasé por encima. Pero precisamente por eso, ¿vale? Por modificar los algoritmos para enganchar, ¿vale? A la gente. Se basa sobre todo
en recompensas, ¿cómo se dice? O dopamina, ¿vale? Te genera dopamina. Simplemente es un algoritmo pues que ve el contenido que te gusta y te pone delante aquel que te genera esa sensación, ¿vale? Entonces manipula a la gente así. Y sobre todo a menores de edad, ¿vale? Más de lo mismo, ¿vale? Desde principales titulares son los de las conversaciones de negociación de paz, que Trump dice que sí, pero Irán dice que no. Vale, aquí vemos Meta y YouTube descubren el negligente en el histórico caso de la adicción a las redes sociales. Descubren, no, simplemente Meta despide 700 empleados mientras recompensa a los principales ejecutivos. Políticas de derechas, ¿vale? Y seguramente pues como contramedida por las multas, ¿vale? Los políticos europeos corren el riesgo de enojar a los votantes si se unen a la guerra. Sin embargo, también podrían enfrentar una agitación nacional si no toman medidas para reabrir las rutas de envío, ¿no? Y hace referencia a las amenazas de Trump a los líderes europeos, ponen a los líderes en doble aparición sobre Irán. En ningún momento se comenta que los líderes europeos se posicionan a favor de los derechos humanos y el derecho internacional, ¿vale? Y que lo demás no es discutible. Simplemente ellos creen que es por los votantes, ¿vale? Que puede ser, pero lo principal a defender son los derechos humanos, ¿vale? Puede haber quien, como puede ser el PP, que se posiciona un no a la guerra, pero si gobernaran ellos, le seguirían el juego a Trump y eso quedó bien claro. Por lo tanto, no a la guerra mientras estoy en la oposición, ¿vale? Cuando estoy gobernando yo, pues seguramente hubieran enviado tropas, etcétera, etcétera. Y dice que en parte es eso, ¿vale? Pero bueno, yo creo que se está preparado. De hecho, Donald Trump ya demostró no ser aliado de Europa con los aranceles y riéndose, ¿vale? O por encima, diciendo pues que estaban ganando muchísimo dinero pues con los aranceles, aún por encima, y que luego con la OTAN, al invertir todo ese dinero en las armas estadounidenses, pues que seguían ganando y que él siempre ganaba. Así que más de lo mismo. Veredictos contra Meta y YouTube remodelan protecciones legales para Big Techs. Y bueno, la gente celebra el veredicto del miércoles frente a la Corte Superior de Los Ángeles. Al final, para esta gente solo son un par de miles de millones de euros, ¿vale? No supone apenas nada, ¿vale? Porque sobre todo para Meta y así, pues únicamente pues Bueno, aquí otra vez intentan meter cizaña, ¿vale? Dicen que Pedro Sánchez arremete nuevamente contra Trump y Netanyahu por Irán, pero no es que arremeta, simplemente da su opinión, ¿vale? El problema es que ahí, pues en Estados Unidos lo están interpretando pues como quien que arremete o que lo provoca, etcétera, etcétera, cuando simplemente está dando una rueda de prensa en su país, está dando su opinión y está argumentando pues por qué toma las decisiones que toma, ¿no? Y está en todo su derecho, se llama libertad de expresión y eso no tiene por qué ser arremeter contra nadie, ¿vale? Pasa que tienden pues por eso hay que saber leer un poco también entre titulares, ¿vale? Y quién está intentando pues provocar a la vez. Y nada, vamos con Sáhara, a ver qué dicen. Cómo la crisis con Irán revaloriza el Sáhara. La tensión del Golfo Pérsico reconfigura la seguridad energética global y devuelve al Magreb y al conflicto del Sáhara Occidental al centro del tablero geopolítico. Las crisis internacionales suelen iluminar lo que durante años ha permanecido en su segundo plano. España y Argelia reactivan su eje estratégico en un contexto marcado por el Sáhara Occidental y la crisis energética. Ceuta y Melilla en el tablero geopolítico, nuevas presiones en un contexto marcado por el Sáhara Occidental. Human Rights Watch advierte: el nuevo marco de negociación pone en riesgo la autodeterminación del Sáhara Occidental, porque el nuevo marco de negociación está marcado por pautas que marca Estados Unidos y esta se posiciona claramente a favor de Marruecos. Hamás acusa a la Junta de Paz para Gaza de favorecer la agenda de Israel e ignorar sus violaciones de alto el fuego. Bueno, pues eso está claro, ¿vale? El alto el fuego, el alto a la paz y todo eso fue un paripé, ¿vale? Para callar las multitudes que salían a la calle. Y una vez acallado todo eso y fingido pues que habían conseguido paz, ¿no? Como se miraba muchas veces en comentarios en redes sociales diciendo que se callaran y dejaran a la gente actuar, etcétera, etcétera, pues vemos las condiciones de los palestinos, ¿vale? No hubo alto al fuego en ningún momento, Israel no reconoció el Estado palestino, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces no hubo realmente
solo fue un paripé, ¿vale? Un paripé para lavarse la cara. De hecho, en esa junta de paz y tal, Donald Trump llegó a proponer pues que a Netanyahu le quitaran la orden de búsqueda de la Corte Penal Internacional, ¿vale? Como si eso no fuese, como si lo que está haciendo no fuese uno de los motivos principales por los que existe este tipo de instituciones, ¿vale? Y nada, vamos con violencia de género. Detenido en Valencia un hombre de 55 años por prostituir a su sobrina y pegarle si se negaba. También está acusado de agresión sexual y se busca a los violadores implicados. El tío la llevó durante meses con los ojos vendados a una casa de campo. Terrorismo machista, ¿vale? Porque es terrorismo, de verdad, es una barbaridad. ¿Cómo se puede llegar a ese punto de poner a la sobrina como, pues otra vez, el cuerpo de las mujeres, ¿vale? Simplemente pues las mujeres acaban siendo víctimas del sistema económico, de violadores, ¿vale? De hombres que no piensan siquiera en los intereses de una niña, ¿vale? De una niña de... Bueno, no dice la edad aquí, pero bueno, da igual, ¿vale? Y pegarle si se negaba, etcétera, etcétera. O sea, las condiciones que tuvo que pasar, aún por encima de ser violada, ¿vale? En su contra, pues dice mucho. Un hombre viola a una mujer en un baño portátil en la zona de ocio del puerto de Valencia. El agresor acababa de conocer a la víctima y la metió a la fuerza en el cubículo. Pues más de lo mismo, ¿vale? Otra vez, que el hombre pues coge el cuerpo de la mujer, ¿vale? El cuerpo de la mujer como si estuviese a disposición del hombre para cuando ella lo quiera, ¿vale? Para cuando él quiera. Ya sea pagando por tener el cuerpo, ya sea con pornografía, ya sea con lo que sea, ¿vale? Pero siempre a disposición del hombre el cuerpo de la mujer, ¿vale? Esto debería ser un escándalo. Gloria Carolina Cházaro, primera mujer mexicana que comandó un buque de la Marina, denunció acoso sexual de su jefe, Rodolfo Torres Chávez. 4 meses después de presentar su denuncia, se suicidó y a él lo ascendieron. Y se suicidó a saber si no hubo por detrás, ¿vale? El material de abuso sexual infantil generado por IA creció un 14% en Internet en 2025. Los vídeos aumentaron drásticamente y la mayoría, el 65%, son violencia sexual extrema. Para la directora del organismo de control, Kerry Smith, hay vidas en juego. Y es verdad, ¿vale? Al final tiene que haber una serie de límites. Lo que no es normal es que se pueda crear este tipo de contenido, ¿vale? Que se pueda crear este tipo de contenido porque sigue otra vez el cuerpo de la mujer víctima de la violencia digital, ¿vale? Y es precisamente eso, es tener en cuenta que hay que ponerle una serie de límites, ¿vale? Precisamente se está muy encima de la IA de X por eso mismo, ¿vale? Y el tío sigue sin darse por aludido y no piensa ponerle restricciones, ¿vale? El acusado de agredir sexualmente de forma continuada a 3 niñas admite los hechos sobre la más pequeña. Las niñas declararon que eran acosadas constantemente en su casa, donde el hombre tenía acceso por ser amigo del padre. Confirman la condena a un hombre por violar a una compañera que había tomado medicación para dormir. La víctima presenta trastorno por estrés postraumático. Normal, ¿vale? Esto es todos los días, ¿vale? Y prácticamente a todas horas. A todas horas seguramente. Muchas veces se dice, ¿cuánta gente habrá pues haciendo lo mismo que yo en este mismo momento, ¿no? ¿Cuánta gente habrá pues mirando las noticias o cuánta gente habrá tal? Y una de las preguntas que hay que hacerse para saber en el mundo en el que vivimos es cuántas mujeres serán víctimas de violencia de género, cuántos asesinatos se estarán dando, cuántos muertos habrá en la guerra que inicia Donald Trump, cuántos palestinos estarán siendo torturados ahora mismo, y ese tipo de preguntas que nos hacen evidenciar, ¿vale?, el tipo de mundo en el que vivimos y no en el que nos quieren vender. Ese mundo de yuppie en el que tenemos que vivir despreocupados, ¿vale? Y nada, un máximo es 30 pacientes por día y consultas de 10 minutos si es el acuerdo que pone fin a la huelga en atención. Así es el acuerdo que pone fin a la huelga en atención primaria en Galicia. Pues está bien, ¿vale? O sea que por fin a la huelga y llegan al acuerdo, ¿vale? Un mes después, prácticamente. Empezó el día 3, creo. Y falta una semana, o sea que 3 semanas de huelga. Y nada, pues está bien, ¿vale? Y aún así no es que podamos decir que con eso se están saliendo beneficiados, porque no es así, ¿vale? Simplemente pues se mejoran un poco las condiciones de los médicos, pero para nada es justo, ¿vale? Porque luego hay médicos pues que aún hacen guardias de
de 24 horas y unas condiciones pues que ellos mismos denuncian, ¿vale? Nadie mejor que ellos, pues precisamente para poner encima de la mesa las condiciones a las que están sometidos, ¿vale? Y precisamente son ellos los que tienen que negociarlo y nadie tiene que mediar por el medio, ¿vale? Porque obviamente nadie sufre esas condiciones si no son ellos. Y nada, pues nada, podemos ver que tampoco hay grandes titulares, ¿vale? Pero no es que, por ejemplo, si el primer día hubiera sido hoy, pues hubiéramos comentado todo, hubiéramos explicado la posición del PSOE, la posición de la izquierda, etcétera, etcétera, pero ya está todo explicado, ¿vale? Y por lo tanto, para no seguir encima de tal, pues nos vemos un par de vídeos de los de Spanish Revolution que evidencian muchas cosas, ¿vale? Y vemos así un poco las noticias por encima, ¿vale? Decimos un par de titulares para estar al día, pero simplemente que como tal sigue la guerra, ¿vale? Trump dice que se está negociando la paz y tal, pero ya vemos el sistema de presión que ejerce y precisamente Irán dice que no, y ese es el método de presión de Donald Trump, ¿vale? El poner encima de la mesa eso y luego ejercer presión para que negocien, etcétera, etcétera. Y poco más, ¿vale? Violencia de género, como siempre, uno de los datos, una de las cosas más graves, porque podemos ver que todos los días mueren, violan, etcétera, etcétera, ¿vale? A mujeres. Por lo tanto, recalcar la importancia de involucrar a los hombres en la lucha contra las violencias machistas, ¿vale? Si no se involucran los hombres van a seguir matando, ¿vale? Si no se los educa ya desde niños a todos, ¿vale? Tanto a mujeres o a niñas como a niños, pues los niños van a ejercer violencia y las niñas no van a saber identificarlas, ¿vale? Y van a consentir una serie de conductas, pues que para ellas no es bueno. Aún me vi hoy, pues por un casual, ¿vale? Quería poner así una película antes de dormir y elegí una, pues porque me evocaba algunos tiempos, pero no recordaba muy bien cómo iba, ¿vale? La Bella y la Bestia, y podemos ver ejemplos como la bestia precisamente pues es un ogro, ¿vale? Y le grita, pero ella al final acaba pasando todo eso, ¿vale? Le acaba pasando por alto todo eso porque él cambió con respecto a ella, ¿vale? Y ella pues se centra en que lo cambió, en que ya no es el mismo, etcétera, etcétera, pero está poniendo de antemano que él pues sabe perfectamente cómo es, etcétera, etcétera, y se lo está consintiendo, ¿vale? Eso con una educación feminista pues no pasa, ¿vale? No se le consiente a una persona pues que sea así en ningún momento, ¿vale? Y ni mucho menos pues se le normaliza, etcétera, etcétera, o se blanquea pues que cambió y que ya no es el que era, ¿vale? Y son cosas pues que a día de hoy chocan, ¿vale? Incluso la posición de Gascón, bueno, pues como se diga, pues es incluso demasiado extremista ya, ¿vale? Ya salta a la vista, ya nadie, yo creo que no hay nadie que tenga esa misma personalidad, y si lo hay, pues pertenece a otra época ya, ¿vale? Pero aún así, la parte en la que quieren vender de bueno al agresor, ¿vale? Al violento, al típico tal, pero que luego con ella hace una excepción, pero sigue siendo un violento de cara al resto, ¿vale? Por lo tanto, se está normalizando esa violencia y esa conducta para con los demás, mientras que como a ella pues la trata bien y es buena con ello, pues al final pues él lo acaba queriendo y le acaba normalizando eso, ¿vale? De hecho, mirábamos una de las denuncias, precisamente por esto me recordó a este tipo de cosas, ¿vale? Creo que la semana pasada era que mirábamos que una de las amigas de una de las víctimas, creo que había sido asesinada, ¿vale? Había recogido testimonios, dijo que había denunciado e incluso delante de ella llegó a decir que era mejor tener controlada a la bestia precisamente, ¿vale? O no exasperarla o lo que sea, pues por no denunciar o no comentar eso, ¿vale? Así que aguantan y le consienten todo ese tipo de cosas, etcétera, etcétera. Y ese tipo de educación al final es la que marca, ¿vale? A esas generaciones, en vez de darle la educación que es. Si tú ya desde pequeño pues educas tanto a las mujeres como a las niñas como a los niños en educación feminista, ¿vale? Es muy importante. Los hombres van a saber reconocerlas, ¿vale? Las mujeres también y no lo van a consentir, las niñas también y no lo van a consentir ya desde pequeñas, ¿vale?
y precisamente vas a involucrar a los niños, ¿vale? En esa lucha y en esa eliminación, incluso pues llegando a prevenir pues ciertos asesinatos, porque al comentar todo esto en clase y tal, pues muchos niños pueden evidenciar pues muchas de las situaciones que viven en casa, ¿vale? Y que de otra forma pues se callarían o no saben identificar o lo normalizan porque son cosas de papá y mamá, ¿vale? Y siempre discuten y es lo que ven ellos, ¿vale? Y ellos esa conducta, ese tipo de cosas que hay en casa lo tienen normalizado porque es su día a día, ¿vale? En cambio, cualquier persona pues le salta la alarma y dice, mira que esto está pasando, ¿vale? Y se lo dices a un profesor y un profesor pues tiene la autoridad para llamar y avisar de esto a quien sea, ¿vale? Y por lo tanto es muy importante y se puede empezar a ejercer, pues a formar y a educar a los niños para saber reconocerlas, para luchar por eliminarlas, por neutralizarlas y para no consentirlas, ¿vale? Por parte pues tanto de las niñas ya desde temprana edad como de los niños, para no consentírselas a sus amigos tampoco, ¿vale? Y por eso es tan importante. Ya no hablemos de las nuevas generaciones, pues que como hablábamos de ese tema del ego, ¿vale? Del querer, el no saber desprenderse, el no saber reconocer que estás equivocado y por lo tanto nunca va a haber una curva de mejora, ¿vale? Sino que siempre te vas a mantener en esta línea en la que podemos ver todos los días hay asesinatos machistas, ¿vale? Todos los días hay asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera, y no hay una curva de mejora, ¿vale? Todo lo contrario, si vemos los datos, cada año va a más, ¿vale? Y todo eso por no querer reconocer que la violencia machista es real y que la culpa es de los hombres, ¿vale? Y los que se tienen que involucrar son los hombres y no las mujeres. En el momento en el que se empieza a reconocer, se empieza a coger cabeza y a aceptar todo eso, pues obviamente habrá una curva de mejora y empezará a neutralizarse esa violencia, ¿vale? Mientras tanto, las mujeres siguen sufriendo en sus cuerpos y podemos ver casos como estrés postraumático y depresiones y todo eso que acaba sufriendo la víctima y que es ella al final la que tiene que curarlo, cuando el agresor pues al final pues como mucho va a la cárcel, luego queda libre en 2 años, como mirábamos que pasaba ayer en una noticia que le daban 2 años por haber cometido un crimen de violencia sexual y listo, ¿vale? En cambio la víctima queda pues toda la vida sentenciada, ¿vale? Y fastidiada. Por lo tanto es un poco pues saber mirar las cosas, ¿vale? Y luego eso, empezar como propuesta la marquita visible, ¿vale? La marquita visible a todo aquel que haya cometido una, porque ya es como ese castigo, ¿vale? Según en las multas de tráfico, por ejemplo, muchas de las personas que cometen las infracciones, ¿vale? Y que son multados, pues no lo repiten o no cometen ciertas infracciones, no porque sea un código normal que haya que seguir y precisamente porque genera una comunidad, ¿no? Respetuosa con el bueno, a la hora de la seguridad vial, etcétera, etcétera, ¿vale? Para protegernos no solo a nosotros, a nuestros pasajeros, sino a los de los demás, sino precisamente por las repercusiones que pueda haber de cara al castigo, ¿vale? A las multas. Y es eso lo que evita que se cometan más de la mitad de las infracciones, ¿vale? Pues precisamente eso es uno de los puntos a utilizar pues con este tipo de gente que no aprende de otra forma, ¿vale? Y por ejemplo el hecho de que si llegan a hacer este tipo de cosas y que la mujer pueda denunciar y presente pruebas y se le haya y le quede una marquita de por vida, ¿vale? Que no se pueda quitar, pues eso precisamente puede ayudar a eliminar mucha violencia. No porque el tío quiera respetar los derechos de las mujeres, ¿vale? O quiera, ¿cómo se dice?, solidarizarse o formarse en feminismo, sino por evitar ese castigo, ¿vale? Y es una forma bastante eficiente aparte, porque se le visibilizaría como lo que es, ¿vale? Como un maltratador. Y nada, vamos a dejarlo aquí y nada, nos vemos mañana, ¿vale? Gracias a los que lo estáis viendo y nada, pasar buen día y todo eso, ¿vale? Chao.